Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y el día de hoy vengo a hablarles de una polémica que pasó hace algunos días en Twitter con respecto a J.R.R. Tolkien, creador de la Tierra Media, creador del Señor de los Anillos, del Hobbit, del Silmarillion, de todo este gran universo. Y la polémica ocurrió porque un youtuber, que de hecho sigo, un youtuber llamado Quetzal, afirmó en una charla que tuvo en YouTube, en un video de YouTube que hizo con unos amigos, afirmó que Tolkien era un paleto. Ustedes se dirán, ¿qué carajos es un paleto? Nosotros aquí en Colombia no usamos ese término es más que todo español, y paleto es una persona como que se habla despectivamente, esa persona diciendo que es como simple, diciendo que es como pueblerina, diciendo como que es sin gusto. Eso viene siendo más o menos un paleto, obviamente es algo muy despectivo. Y pues Quetzal hizo este video y él mismo lo reconoce como una tomadura de pelo, como metiéndose con una vaca sagrada. Él le gusta, como dicen por ahí, tocar los huevos, sacarle la piedra a la gente con sus videos, y en esta vez no fue la excepción. Entonces él dijo que era un paleto y tuvo la charla con sus amigos, que sus amigos son una persona que estaba ya completamente predispuesta contra Tolkien. Puede que Tolkien hubiera escrito todas las obras literarias del universo y esta persona seguiría hablando mal de Tolkien, y con una señorita que, si no me equivoco por el acento, es chilena, quien reconoce que no lee, entonces igual tampoco intervino mucho. Pero se habló de Tolkien, se dijo Tolkien es un paleto. ¿Y Tolkien es un paleto? La respuesta es no. Muchas gracias por el video. No, vamos a hablar un poco de eso, no tanto por la opinión de él, sino por los puntos que toca. Hay unos puntos que me parecen muy importantes, hay unos puntos que merece la pena hablar de ellos para desenmarañar un poco quién era Tolkien, para hablar un poco de este gran personaje. Entonces, bueno, he tomado notas, señoras y señores, he tomado notas y voy a hablar un poco de los puntos que tomaron. Hay puntos de los que no me voy a detener mucho. Voy a dejar en la descripción de este video el video de Quetzal, por si lo quieren ver. Prepuntos donde hablan, donde atacan ad hominem, que salen con bobadas. Obviamente muchas son para provocar, pero hay otras que yo creo que las creen sinceramente y no me parece que tengan razón. Por ejemplo, el amigo de Quetzal, creo que se llama Payo Elfo, dice no, es que Tolkien era un blanco rico que tenía mucha plata. Y no, Tolkien no era una persona rica. De hecho, Tolkien toda su vida estuvo con su sueldo de profesor. De hecho, muchas veces pasaron penurias porque tenía bastantes hijos. Y fue solamente hasta el éxito del Señor de los Anillos, de los libros del Señor de los Anillos, que Tolkien pudo tener una especie de estabilidad financiera. Entonces es como hablar por hablar, hablar sin saber. Pero me voy a tener en unos puntos que sí me llamaron bastante la atención. Otro de los puntos de los que dijo este Payo Elfo tiene que ver con el hecho de que, dice no, es que Tolkien tenía a estos elfos y estos elfos eran blancos, eran rubios. Tolkien hablaba de la superioridad racial, estos elfos arios. Y este es un punto que mucha gente ha hablado, es que Tolkien era racista, es que Tolkien quería la superioridad racial, y es un craso error, es un error que no tiene ningún sentido de hecho de ser. ¿Por qué? Porque es que lo que Tolkien pretendía, el gran objetivo de Tolkien, era que Inglaterra tuviera su propia mitología. Siempre se basó mucho, siempre se hablaba mucho de la mitología nórdica, que comprende el mundo vikingo, que es Suecia, Noruega y Dinamarca, o la mitología celta. Toda esa mitología era un poco adaptada por los ingleses, pero los ingleses como tal no tenían una gran mitología. Tolkien admiraba muchísimo eso. Tolkien quería que la gran mitología, crear una gran mitología inglesa, influyéndose, teniendo como fuentes, teniendo como referencias estas mitologías que él siempre amó, que él siempre admiró, en relatos como Beowulf, en relatos como las leyendas artúricas. Entonces Tolkien cogió estos modelos y los adaptó en su propia literatura, en su propio mundo. Entonces
si coge una literatura, si coge una mitología como la mitología nórdica, pues hombre, los personajes tienen que ser blancos, rubios, porque este es el fenotipo que hay pues en el norte de Europa. Es como si va a ser una mitología basada en la santería. Entonces tienen que ser obviamente personajes afros. Si va a ser una mitología basada en la cultura incaica o en la cultura azteca, basada en el Popol Vuh, pues tienen que ser indígenas. No puedes pretender que sean otra cosa porque pues obviamente se está nutriendo de ahí. Entonces decir que Tolkien amaba la superioridad racial, por eso es una, como dirían los españoles, una gilipollez que no tiene ningún sentido de ser. Entonces, bueno, y no solamente eso, hay una anécdota muy interesante y es que desmiente esto, de hecho, que es en 1938 el señor Tolkien, un año antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando de hecho Hitler tenía muchos simpatizantes en Inglaterra y muchos simpatizantes en los Estados Unidos, le ofrecieron a Tolkien: bueno, señor Tolkien, vamos a publicar su libro del Señor de los Anillos, vamos a publicar su libro, no estoy seguro si es el Señor de los Anillos o si es el Hobbit, vamos a publicar su libro en la Alemania nazi, pero para ello queremos que por favor nos diga que tiene ascendencia aria, que nos digan cuál es su ascendencia aria. Y Tolkien se enfurece muchísimo con esto, se enfurece muchísimo y los manda a freír espárragos, por no usar otras palabras, y pues es furioso con eso porque él no creía en la superioridad racial, y les hablo de antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Tolkien estaba furioso con los nazis porque los nazis usaban esta influencia de los mitos, de estas mitologías, para adaptarlos para su ideología deformada. Entonces cogían, por ejemplo, a Nietzsche y lo adaptaban para la raza superior, cogían el Cantar de los Nibelungos, a Siegfried, cogían a Barbarroja y todo eso lo adaptaban para su nazismo, para su cosa retorcida. De hecho, Tolkien, y en los apuntes lo encontré, dice que lamenta mucho el uso y la perversión del noble espíritu nórdico y cómo lo deforman. Entonces no puedes decir que Tolkien es una persona que promueve la superioridad racial con este tipo de argumentos. Hay otro argumento que sí es un poco más aterrizado, que lo dice el mismo Quetzal, y es que a Tolkien no le gustaba Shakespeare. A Tolkien le pasa un poco lo mismo que le pasó a Quetzal, que dijo que Quetzal empezó a leer a Tolkien a los 14 años y no le gustó mucho, pero siguió leyendo porque un amigo de él lo estaba leyendo y él quería como compartir la temática y la pasión que tenía el amigo. Creo que fue cuando salieron las películas, pero no le gustó y se obligó él mismo a leerlo. Entonces, cuando alguien lo obliga a algo, puede ser Tolkien, puede ser Gabriel García Márquez, puede ser el mismo Shakespeare del que vamos a hablar, no te vas a predisponer con ello. Si lo haces a las malas, va a ser un desastre. Y a Tolkien le pasó eso con Shakespeare. A Tolkien le hicieron leer a Shakespeare a los 11 años y obviamente no obviamente, porque Shakespeare es un gran autor, pero lo detestó porque fue obligado, porque tenía cosas, veían de diferentes formas las figuras mitológicas. Por ejemplo, en Sueño una noche de verano se hablan no de elfos, sino de hadas, pero a Tolkien no le gustaba el uso que le daba Shakespeare al respecto. Pero entonces Tolkien expresaba que a él no le gustaba Shakespeare, pero pues igual es una opinión que un gran autor puede opinar de otro gran autor que no le gusta y no pasa nada. Voy a poner un ejemplo, y un ejemplo es Mark Twain, este gran autor de Tom Sawyer, este gran autor de Huck Finn, del Príncipe del Mendigo, ya que la corte del rey Arturo. Detestaba con todas las fuerzas de su alma a Jane Austen y decía como Tolkien, no me gusta Shakespeare, y aunque usaba palabras de su origen despectivas, sí es cierto, pero vea por ejemplo lo que decía Twain sobre Jane Austen. Decía: cada vez que leo Orgullo y Prejuicio quisiera desenterrar a Jane Austen y darle golpes con su propia tibia. Entonces hay otra que dice: cualquier biblioteca es buena siempre y cuando no tenga un solo ejemplar de Jane Austen, incluso si no tiene ningún otro libro. Entonces este tipo de cosas venenosas
con pullitas que le lanzaba, me parecen divertidas de ver y no demerita ni a un autor ni al otro. Es solamente como puya, solamente como no sé, como ese veneno que hay. Yo soy más del team Mark Twain. Jane Austen me parece que está completamente obsesionada con casarse y con las bodas, y la compara con otras autoras más o menos de la época. La comparo con Emily Bronte, que tiene Cumbres Borrascosas, donde hay una boda pero no es el eje principal, o la comparo con Mary Shelley Frankenstein, que tampoco es eso. Y Jane Austen no me gusta, pero no voy a demeritarla por eso, y me parece que deberían desenterrarle y golpearle con su propia tibia en el cráneo. Son opiniones y es muy divertido de ver, así como incluso se han llevado a las manos. Por ejemplo, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa eran grandes amigos, y eso no impidió que Mario Vargas Llosa le diera su puñetazo a Gabriel García Márquez y le dejara el ojo morado por una cuestión de líos de faldas. Entonces, un autor puede ser un gran autor y puede no compartir las opiniones con respecto a otro gran autor, y no lo demerita, ni le quita, ni le pone. Pero de hecho, si ustedes se ponen a ver, Tolkien podría decir eso de Shakespeare, pero sin embargo su obra tiene ciertos visos. Por ejemplo, Tolkien quedó muy impresionado con Macbeth, y hubo cosas que le llamaron la atención. En Macbeth hay unas brujas que lanzan unas profecías, y unas profecías dicen: no, es que cuando Macbeth será derrotado cuando los bosques avancen. Y entonces los bosques avancen, es gente, los soldados que van con ramas avanzando. Espero no estar haciéndole spoilers a nadie, una obra de teatro de hace más de 400 años. Y la otra profecía es: no, es que ningún hombre nacido de mujer podrá derrotar a Macbeth, y es porque nace por cesárea. Entonces Tolkien coge esos elementos y los adapta a su manera. Entonces los bosques andando, que son los Ents, que es un hombre que no, un rival que no podía ser detenido, un hombre nacido de una mujer, es Éowyn, que es una mujer, y derrota al rey mago. Entonces ese tipo de cosas lo influyó, así dijera, hasta a mí se lo terminó influyendo, y así no lo influyera, no le quita ni le pone que le guste o no le guste Shakespeare, con lo bueno que es Shakespeare y todo eso. Pero entonces hay una cita que pone Quetzal, y no la encontré, con respecto a que Tolkien habla mal de los elfos o las hadas de Sueño una noche de verano, y esto ocurre porque Sueño una noche de verano son las hadas o los elfos, si los prefieren, son picarones, piensan en sexo, piensan en andar follando, piensan en este tipo de cosas, y no encontré la cita, pero es posible que haya pasado porque Tolkien era un católico devoto, y seguramente estas tramas truculentas y todos estos giros sangrientos que muchas veces le da Shakespeare seguramente no le gustaban a Tolkien. Entonces, si era un poco más purista en el respecto, es posible que no le haya gustado, pero sin embargo no encontré la cita, pero no niego que haya podido pasar. Pero hablemos un poco sobre esto, hablemos un poco sobre que Quetzal dice: no, es que la obra de Tolkien es muy ñoña, no tiene erotismo, no tiene sexo. Y pues bueno, es que son obras diferentes, son géneros diferentes. No puedes comparar a Tolkien con, no qué sé yo, con otros artistas como un Nabokov, como un Burroughs, como otros artistas, porque el género es diferente, y Tolkien hablaba mucho del amor idílico, no tanto de la parte sexual o de la parte erótica. Los romances de Tolkien son más del tipo de romance, del romance idílico. De hecho, él plasma su relación con su esposa en un par de personajes que aparecen en el Silmarillion, que son Beren y Lúthien, que es como el amor más puro que hay. Otro tipo de ejemplo es Aragorn y Arwen. Entonces, sin embargo, sí existe. Y aquí quisiera también retomar que dice: no, es que porque no toman en cuenta el Silmarillion, dice: no, es que el Silmarillion son unos apuntes que encontró Christopher el hijo y no es un libro completo. Pero no, ahí hay un error grandísimo, porque ¿qué es el Silmarillion? El Silmarillion es la vida entera de Tolkien. Tolkien, para crear incluso el Hobbit y para crear el Señor de los Anillos, él empieza a crear su propio mundo, a crear su propia mitología, que esa era la intención, que de hecho concuerdo mucho con lo que dice The Guardian. Asombra que un solo hombre, en poco más de un medio siglo de trabajo,
haya llegado a convertirse en el equivalente creativo de todo un pueblo. Este era J.R.R. Tolkien, y estoy completamente de acuerdo. Él toda su vida trabajó en el Silmarillion, y si bien él rajaba de otros escritores, porque además de Shakespeare tampoco le gustaba Dante o le gustaba Miguel de Cervantes Saavedra, porque era muy exigente, él también era muy exigente consigo mismo. Entonces él escribía partes y las borraba y las volvía a escribir y las volvía a borrar, un poquito como el gordito Martin de Canción de Hielo y Fuego. Entonces él hacía esto, él era exigente y él no fue capaz de terminar todo el Silmarillion, a pesar de que después del Señor de los Anillos quiso hacerlo, pero quiso empezar a trabajar y le trabajó y le trabajó y le trabajó y corrigió y nunca lo acabó, aunque dejó gran parte escrita y dejó cómo debía terminar. Y esto fue lo que Christopher Tolkien coge y reúne y organiza, pero no son unos simples apuntes, es la vida entera de Tolkien, es la propia mitología de Tolkien. Tan es así que la historia del Señor de los Anillos ocupa como 2 páginas de todo el Silmarillion, así de ese tamaño, es como una Biblia de este mundo. Entonces no se puede decir que es que son unos apuntes, no, ahí está la historia completa y el corazón de la obra de Tolkien. Entonces en el Silmarillion vemos, volviendo un poco al tema del erotismo, volviendo un poco al tema del sexo, que está presente, pero lo toma como el deseo, como algo malo, cuando hace que la persona pierda como el foco, cuando el deseo viene como simplemente como esa ambición de querer tenerlo todo. Y esto se ve en varias partes. Se ve, por ejemplo, hay un elfo que desea a otro elfo, a una mujer elfo que se llama Idril, y la desea, pero ella está enamorada de un humano, y es tal su deseo y su ambición por poseerla que hace un trato con el ente maligno que se llama Melkor o Morgoth, que es como el Satanás de la obra, y somete un reino, traiciona su propio reino con tal de tener a esta mujer. El mismo Melkor o Morgoth tiene un deseo más carnal hacia Lúthien, que es el personaje más hermoso de toda la obra, hermoso físicamente, de toda la obra de Tolkien. Entonces sí está presente el deseo. De hecho, en el mismo Señor de los Anillos está presente el deseo. El anillo representa el deseo corruptor. Entonces Boromir quiere coger el anillo para salvar a su pueblo, pero es tanto el deseo que está dispuesto incluso a lastimar a Frodo y está dispuesto a matar al que sea con tal de tener el anillo. El Gollum mismo es el resultado de la depravación de este deseo malsano que provoca el anillo en quien lo porte. El mismo Frodo también empieza a caer. Digamos que la única persona porque no nos lleva tanto tiempo, que es lo suficientemente fuerte para resistirlo, es Sam. Pero el anillo es la representación de ese deseo malsano, que puede incluso representarte también con la parte sexual, con la parte del deseo. Entonces, bueno, vamos por ahí. Otras críticas que hay es que dicen, no, es que Tolkien es muy descriptivo y se demora mucho tiempo en describir un paisaje, pero pues eso ya es como estilos de escritura, eso no lo hace un mal escritor, eso no lo hace un paleto. Él amaba la naturaleza, de hecho El Señor de los Anillos es una crítica contra la industrialización, contra que todo se va volviendo máquinas. Entonces él plasma mucho eso, pero es su manera de escribirlo. El mismo por ejemplo, George Martin en Canción de Hielo y Fuego describe los banquetes y se solaza con esa parte. Yo personalmente no soy muy bueno para eso, no es lo que más me mata de una obra. Voy a decir una herejía: cuando veo un mapa en una obra de fantasía, lo paso de largo. Hay gente que sí se solaza y ve, es que aquí hay un arbolito, es que este es el río que pasa. Yo lo paso por dentro, yo sé que tienen que ir del punto A al punto B. Yo quiero saber cómo es el recorrido, no qué arroyo van pasando, pero eso es personalmente a mí. Lo mismo pasa, qué sé yo, con Víctor Hugo cuando habla de Nuestra Señora de París o el Jorobado de Notre Dame. Él se solaza hablando de la arquitectura, hablando de la construcción. A mí esa parte no me interesa, pero igual entiendo que es algo inmersivo, algo que pretende involucrarte más con la obra. Entonces, obviamente, tiene sus propios
amantes de este tipo de escritura y es completamente válido. Siguiendo con las críticas, dice por lo menos, no, es que Frodo y Sam es el esclavo, es el criado de Frodo, y sí es el criado. La parte que sean los best friends, eso es más de Jackson, porque los tiempos han cambiado, porque si ustedes ven también en el Quijote de la Mancha, Sancho es un criado del Quijote, pero eso no impide que también sean amigos. Se cree que son amigos y se ha creado una amistad muy bonita entre ambos, y eso no le quita ni le pone. A mí me parece que de hecho que haya esa amistad entre el criado y el señor, pues me parece que lo hace algo entrañable, como pasaba igualmente con el Quijote. Y ya para terminar, dice, no, es que el señor, el Señor de los Anillos, le hizo un gran daño a la fantasía, porque ahora todos quieren tener elfos hermosos, quieren tener enanos, y bueno, pero es que eso es lo que hace un precursor. Un precursor lo que hace es que invita a los demás a que abrirles nuevas puertas, y muchas veces imitan los estilos, pero es inevitable cuando eres el mejor. Entonces eso pasa con Tolkien, mucha gente empezó a imitarlo, así como cuando por ejemplo también imitaron, cuando salió 50, obviamente no tenía que ver, salió 50 sombras de Grey y salieron un resto de porno para mamás, como se le llama esta categoría, o salió los Juegos del Hambre y salieron cientos de libros de distopías con jóvenes adolescentes que iban a salvar el mundo mientras estaban en un triángulo amoroso. Entonces yo creo que es inevitable, pero la influencia de Tolkien a la fantasía es grandísima, porque cogió estas mitologías que eran tan lejanas y las acercó y las hizo suyas y logró acercarlos a las personas. Entonces las personas muchas veces no sabían de este mundo, y mucha gente empieza a leer El Señor de los Anillos y termina leyendo las Edas de Snorri Sturluson, o empieza a saber más, a querer saber más de estas mitologías, del rey Arturo. Es como una puerta que se abre y es un universo maravilloso, es un universo magnífico, y eso no le quita lo que hizo Tolkien que se le pueda criticar. Eso no se le quita que los mismos herederos, por decirlo de cierta forma, lo puedan criticar, y que el género se refine y que el género mejore. Porque sí, Tolkien, la obra de Tolkien es grandísima, pero asimismo también está llena de cosas que se han corregido. El mismo George Martin lo dijo. En la charla de Quetzal se habló de George Martin, pero lo que George Martin dice, y George Martin es un gran admirador de Tolkien, y sin Tolkien no existiría Martin. George Martin decía dos cosas. Uno, que a él no le parecía que Gandalf debía haber revivido, pero pareció que debía haberlo dejado muerto, y Martin coge esto para que en su primer libro hacer eso, y que mata a un personaje importante y lo deja muerto, y luego siguen otras cosas como la boda roja, la boda púrpura, donde mata a los personajes en realidad, y eso pues obviamente es como la evolución de eso. Y lo otro es que él dice que se maneja mucho en términos de bondad y maldad, pero eso es un poco como más mitológico, ¿no? Entonces, bondad y maldad, y entonces decía, bueno, gana Aragorn, que es el gran rey, el gran salvador, pero bueno, llega al poder, y ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a pedir los impuestos? ¿Cómo va a dictar las leyes? ¿Qué va a hacer con los orcos restantes? ¿Va a matar a los orcos? ¿Va a exterminar a los orcos restantes? ¿Va a coger a los orcos bebés y los va a ejecutar? Entonces, ¿qué pasa después de eso? O sea, Martin va un poco más de la superficie y se sumerge en eso, y eso lo ha implementado muy bien en su obra. Y muchos autores también han visto esta evolución y bueno, han hecho tramas más complejas, pero sin Tolkien ninguno de ellos habría existido. Ese es el punto. ¿Era Tolkien perfecto? Desde luego que no. Tolkien, por ejemplo, se portó muy mal con su amigo y compañero de los Inklings, que era un grupo que se reunía a tomar. C.S. Lewis, creador del mundo de Narnia, se portó muy mal, porque Tolkien era también jodido. O sea, no digo que era un personaje casto y puro y un personaje sin macro, ¿no? La conclusión es que era un ser humano con errores, con aciertos, pero que crea un legado que le sobrevive, un legado que le perdura. Entonces,
Esa es la grandeza de Tolkien. Eso es lo que nos debemos quedar con Tolkien, más allá de que le guste Shakespeare o no le guste Shakespeare, o que aburran ciertos fragmentos, que a mí no me parece que aburran, todo enriquece la obra. Pero más allá de eso, lo que hay que quedarse es con su obra, con lo que significó, con lo que acercó a la gente a la mitología. Entonces, ¿es Tolkien un paleto? No, es un ser humano con aciertos, con errores, y que simplemente puso a una generación a soñar con dragones, con elfos, con enanos, y la gente sigue soñando y sigue pensando en eso. Entonces, esta es mi respuesta para Quetzal. Cuéntenme ustedes qué les parece, si les gusta o no, si están de acuerdo o no, o qué opinan de estas declaraciones. ¿Es Tolkien un paleto o no? Díganme en los comentarios y nosotros seguimos hablando en otro video. Estamos hablando.